Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas tardes, qué bueno recibirlos de nuevo, créanme, muy bueno recibirlos en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Último programa del año. Tanta nostalgia le dio al amigo Santiago Bulat que decidió no venir para no ponerse a llorar en cámara, pero el año que viene seguramente nos reencontraremos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Aprovechando de que no vino Santi, me voy a pegar una panzada y vamos a hablar de dinero, de plata. Invitamos a 3 economistas, para mí muy relevantes de la República Argentina, para tratar de planificar entre nosotros qué podemos hacer microeconómicamente la decisión personal de acá al 2018. Solo a modo de introducción, déjenme decirles algo. Tomar decisiones lleva sus riesgos. No tomar decisiones es mucho más riesgoso, sobre todo si hablamos de dinero. Alguien me dice a mí, yo soy muy conservador. ¿Y qué haces con la plata que sos conservador? No, ahorro dólares y los guardo en el colchón. Pero ¿saben qué? Si lo hiciste durante 5 o 10 años, esos dólares valen la mitad en poder adquisitivo de lo que valían hace 5 o 10 años. Entonces eso no es ser conservador. Finalmente eso es tomar riesgo también. Por eso hay que aprender a manejar esos riesgos, a asumir esos riesgos. Riesgo, repito, es no hacer cosas. Dicho esto, con el país pasa lo mismo. Y creo como cierre del 2017, no hacer nada como está la Argentina hoy, seguir en piloto automático, y la verdad que es un problema. Argentina hoy no es competitiva, se lo marcamos muchas veces. Y a modo editorial, también déjeme decirle lo siguiente, cerrando este 2017, justo hoy, haciendo este cierre del 2017. Argentina, todos tenemos que entender, tiene un déficit fiscal enorme. ¿Qué significa? El Estado se quedó sin plata. Vivimos de prestado. Como vivimos de prestado, es como que nos dieron un respirador. Pero el que nos presta plata, si no resolvemos el tema del déficit, en algún momento puede dejar de prestarnos. ¿Y por qué tenemos un déficit fiscal enorme? Porque gastamos más de lo que nos ingresa. Todos queremos que los jubilados ganen el doble, sobre todo yo porque me estoy aproximando a esa edad y queremos que ganen el doble. Todos queremos que la asistencia sea mucho más. Todos queremos una mejor educación, mejor salud. Todos queremos que el Estado dé más plata. Todos queremos que los ricos entonces paguen más impuestos, pero ¿saben qué? Si no generamos actividad, si no generamos que los privados en el fondo vengan a invertir y generen empleo genuino, es muy difícil salir de la situación inicial. Tenemos que generar un clima donde haya actividad económica y esa actividad económica sea bien remunerada. A partir de ahí viene el desarrollo. Por eso, quedarnos a discutir de quién fue la culpa, quedarnos a discutir cómo hacemos, a quién le cobramos, quién la pone, etcétera, no tiene sentido. Tenemos que generar nueva riqueza. Distribución, decía el gran Tomás Bulat, y lo voy a repetir. Distribución es sacarle a uno para darle a otros. Y eso no te lleva a ningún lado. Lo que necesitamos es movilidad social. Movilidad social es agrandar la torta para que haya más alimento para todos. Y después, el Estado en algo mucho más equitativo para que no haya abusos de un lado y del otro. Pero lo cierto es que tenemos que generar. Así no lo vamos a lograr. Lo que tenemos que hacer es reformas claramente de fondo, pero no los gobiernos solo, nosotros como población, nosotros como ciudadanos, también entender el lugar que ocupamos. Repito, hay que asumir que no somos un país rico. Por el contrario, podemos tener muchos recursos naturales, pero no estamos haciendo lo que el mundo demanda hoy en día. No estamos dando esa investigación y desarrollo, ese valor agregado que el mundo demanda. Sino, hay muchos casos de países muy ricos naturalmente, mucho más ricos que nosotros naturalmente, que no lograron que sus ciudadanos vivan bien. Yo acá me callo y voy a compartir este editorial, le presto la cámara al señor director, voy por, en este caso como caballero voy a presentar primero a la dama. Creo que es el tercer programa que cierra con nosotros por tercer año consecutivo, Diana Mondino. Siempre digo lo mismo, me considero el presidente de su club de fans, ella economista, además dirige o directora del SEMA, así que vamos a aprender mucho también desde el lado educativo con ella. Voy con Gustavo Cañonero, él es director y socio de SBS, una de las empresas de mercado más importante hoy. Generan fondos, tienen fondos comunes de inversión, llevan empresas al mercado, a la bolsa. Por lo tanto, entienden como nadie cómo viene ese flujo de dinero. Y después, un gran amigo, Federico Furiase,
economista también, dirige EcoGo y además muy activo con los exalumnos de la Ditela, muy participativo en los debates. Lo invito a seguirlo también por Twitter porque uno aprende también a partir de los debates que él mismo va generando con sus seguidores. Señores, hecha esta presentación, hoy el emprendedurismo lo dejamos para Santi. Último programa del año. Señores, con esta presentación arrancamos. Gracias por esperarnos, gracias a los tres por estar aquí. Un placer. Primera pregunta, empezamos. Con 140 caracteres, Diana, empiezo contigo. ¿Me escuchaste? ¿Qué tenés para criticar? ¿Qué tenés para agregar? Si tendrías que hablarle para el 2018 a la gente, a los jóvenes que te están escuchando, ¿qué le dirías? Que aumenten capital humano. Es lo único que nunca vas a poder perder y siempre te va a servir para algo. Educate, educate, educate. Educate, pero educarte hoy ya no es ir sentarte delante de un libro con un profesor aburrido y hacer ejercicios hasta las 3 de la mañana. Educarte es aprender a hacer cosas. Educarte es aprender técnicas, herramientas, pero sobre todo entender por qué funciona algo, cómo funciona para poder crear. Mucho más divertido de lo que parece. 140 caracteres me mató, ¿lo dices? Capacidad de resumen. Gustavo, te puso presión ahora. Bueno, ¿Cómo decir? Muy difícil modificar la observación. La verdad que a todos nos funcionó, así que sin duda es fundamental, más en el mundo de hoy, ¿no? Donde el gran desafío es adaptarse a la tecnología, a la innovación que reemplaza la capacidad humana. Así que no hay otra solución que la educación. Gustavo, déjame presentarte un poquito más aquí en esta sociedad del inversor. Los que estamos en mercado te conocemos hace bastante tiempo, fuiste un gran protagonista desde el exterior. Una vez ya te lo pregunté y perdón por hacerlo de nuevo, decidiste confiar en la Argentina porque volviste vos y tu familia a vivir en la Argentina. Estabas en Nueva York, puesto importantísimo, y no es que pusiste plata en la Argentina, pusiste tu ser, pusiste tu presencia. ¿Te arrepentiste después de lo que viviste estos años? ¿Estás convencido? ¿Es una buena decisión? No, yo creo que estoy contento. Obviamente no todo es lo que uno esperaba, pero sin duda sos partícipe de lo que crecer. Este país, mis hijos no lo conocían o no habían vivido y me pareció que era lógico darles la oportunidad para conocerlo y que tomaran una decisión en el futuro de qué hacer con su vida. ¿Qué edad tienen tus hijos? 23 y 21 ahora. Y vinieron contigo y están acá. Y vinieron, están felices y creo que la idea es que como a todos, me parece que otra de las recomendaciones es sumarse a todos los ámbitos para tratar de aportar algo, para generar una conciencia social mucho más lógica, mucho más abarcativa y mucho más progresista de lo que hemos tenido hasta ahora. Fede, también un placer. Tus 140 caracteres. No, me parece que capital humano es clave. Quizás cómo uno se puede acomodar a la rapidez con la que fluye la información, ¿no? Me parece que la clave está en cómo acomodarse, cómo tratar de interpretar toda la información que estamos teniendo. Me parece que hacer estrategias es muy importante, por ahí desde el punto de vista del inversor o de los clientes de economía y finanzas. Hoy me parece que la demanda está en el all inclusive, no solamente tener el escenario macroeconómico o económico, sino también cómo eso se traslada, en qué cartera es la más eficiente ante ese escenario macroeconómico y cómo operarlo, ¿no? Entonces me parece que en lo que es nuestro campo, tratar de hacer esa idea del all inclusive. Y eso requiere generar estrategias, hacer economía de escalas, me parece que va por ese lado. Bueno, empezamos a trabajar. Les propongo una agenda, charla, entre 4 amigos de café, bueno, con agua hoy. Empezamos por el contexto internacional, no nos movemos solos. Y nuestra suerte también depende de cómo le vaya a Brasil, nuestra suerte también depende de cómo va a ser la tasa de interés en los Estados Unidos, etc. Empiezo por la dama. El contexto hasta ahora jugó muy bien para la Argentina. ¿Crees que el 2018 tendremos esa suerte? Creo que sí y sobre todo espero que sí.
pero es realmente muy difícil porque tenés una cantidad de imponderables enorme. Imagínate si le hubieras preguntado a alguien de Puerto Rico hace 6 meses cómo le iba a jugar el contexto y también te hubiera contestado que es fantástico y bueno, hace 6 meses que están sin luz después del huracán. Yo creo que en Argentina tenemos enormes posibilidades de que nos siga apoyando el contexto y tenemos casi todo lo que el mundo necesita. Así que me callo para no, ¿cómo es? Hacer jinx o mala suerte o jeta o lo que sea. Dentro de las estructuras, nosotros lo comentábamos en un par de programas, tener referencia de quién es el número uno, quién tiene la Mont Blanc finalmente para firmar. Es muy importante, por ejemplo, ver el perfil de los presidentes de los bancos centrales. ¿Te calmó el hecho de que el sucesor de Yellen sea Powell? Yo no tengo un nivel de conocimiento tan detallado, me parece que ese es el típico cosa de Argentina, que somos todos expertos en submarinos, en Powell, Sí, en Bitcoin, en lo que sea. O sea, lo que he leído, aparentemente el señor tiene sus colores y tiene muchísimas cosas. El problema es que además, de todas maneras, no es un señor solamente el que toma las decisiones. Sí. El comité de la FED tiene hay presidencias rotativas, o sea, el funcionamiento de la FED es extremadamente complejo, decidido en 1907, no ha cambiado hasta ahora, y funciona muy bien. Las personas tienen muchísima importancia, pero no es Yellen solo la que decide, no fue Bernanke solo el que decidió. Me parece que es una buena elección, pero la verdad que no estoy en condiciones de dar mucho más que eso. Muy buen punto, muy buena respuesta, porque finalmente nos diste una clave que es muy importante, que lo tenemos que aprender, que es la institucionalización, ¿no? Y cuando una institución es creíble, en este caso desde 1907, el mercado le cree. Hablan y les cree. Gustavo, ¿el contexto? Mira, el contexto es muy incierto, pero hay algunos drivers globales que todavía dan cierta tranquilidad. El exceso de ahorro es algo que va a perdurar. Las economías centrales están recuperándose, pero no a los niveles de crecimiento que tenían en el pasado. Falta la inversión, con lo que en ese nuevo equilibrio es de tasas bajas. Probablemente no tan bajas como hoy, porque sí, el mercado laboral americano se está poniendo más demandante. El FED va a tener que subir tasas el año próximo. 3 veces, dicen, ¿no? El FED dice 3, el mercado dice 1, con lo que ahí tenemos un espacio para la sorpresa. Lo que más me preocupa es justamente eso, es la distancia entre lo que se espera y lo que puede suceder, donde tal vez el FED tiene buenas herramientas para pensar que tiene que ser más agresivo que lo que el mercado piensa, y no estamos muy acostumbrados a esa gran diferencia. Entonces, hoy, como ves, muy baja volatilidad, muy bajas mediciones de riesgo en el mercado financiero, siempre está el riesgo de que cualquier sorpresa ajuste mucho a los mercados y sea una sensación de estrés. Pero la macro ayuda, y me parece que para lo que es Argentina, claramente, como dijo Diana, menos mal que tengamos tasas bajas, porque la estrategia argentina demanda una paciencia absoluta de parte del exterior, ¿no? Recuerden, las tasas bajas favorecen claramente al deudor, nosotros somos deudores, claro. Y las tasas bajas perjudican al acreedor, al que vive de renta, y en este caso no es nuestro caso. Fede, cerrando el capítulo internacional, Gustavo decía algo que creo que vale la pena poner sobre la mesa de nuevo, que es la opinión de los mercados con respecto a lo que puede pasar. Y hasta ahora los mercados están en el máximo histórico. Uno puede entender soberbia desde el punto de vista o subestimar los imponderables que pueden pasar, o se están adelantando y tienen razón a una economía 2018 mucho más firme que la de ahora. Yo creo que hay dos conceptos que juegan. Primero, las tasas bajas. Hoy el mercado accionario de Estados Unidos está 10% arriba en términos de price earning contra el promedio de los últimos años, y eso en parte tiene que ver con las tasas bajas. Luego se fue montando la expectativa de que Trump te iba a bajar impuestos y eso te iba a generar una economía con mayor crecimiento. Esa es la parte que todavía no vimos, y el riesgo de alguna corrección eventual en los mercados de acciones en Estados Unidos, que eso puede golpear a emergentes, si no se da esta agenda de baja de impuestos de Trump, y eso desinfla un poquito las expectativas de crecimiento. Por ahí puede estar el riesgo. Lo de tasas bajas, eso lo veo que va a seguir de largo. Van a seguir subiendo, pero la gran amortiguador o ventaja que tiene el gradualismo de Macri es que Estados Unidos no puede acelerar la suba de tasas porque ellos están endeudados. Las familias deben 80% del producto, el sector público otro 80%, con lo cual, si Estados Unidos sigue creciendo lento con baja inflación,
ellos mismos no pueden subir la tasa de interés rápidamente porque si no tienen un problema de deuda ellos. Y eso es un gran amortiguador para el gradualismo de Macri, que tiene que financiar no solamente el déficit fiscal, sino que el que más me preocupa es el déficit de cuenta corriente, el déficit externo. Exportaciones que van muy por detrás de las importaciones, y a eso se le suma el déficit de turismo y la carga de intereses. Ahí está la vulnerabilidad del gradualismo fiscal con metas de inflación agresiva, me parece. Y ahora, el otro driver, si querés, Brasil. Brasil el año que viene va a crecer probablemente 2,5 o 3, y va a jugar y va a favorecer las exportaciones. Y Brasil tiene margen para crecer porque parte de alto desempleo, con lo cual puede crecer sin generar inflación de salarios, y tiene muy alta capacidad ociosa las empresas, con lo cual pueden crecer sin invertir en fierros, sin hacer un esfuerzo de ese lado. Muy relevante ese punto. Sí, pero volvamos antes de Brasil, el tema del déficit comercial. Sí. En economía todo es un sub y baja. Si no tuviéramos el déficit comercial, si no tuviéramos el tema de turismo, etcétera, el dólar sería aún más bajo en Argentina. Con lo cual, con un dólar aún más bajo, se vería beneficiado el principal deudor, que es el gobierno, pero las empresas no podrían exportar ni siquiera lo que están exportando. O sea, es casi una cuestión contable. Si te están entrando fondos del exterior, necesitas que de alguna manera vayan saliendo, porque si no, estaría... No. O sea, hemos tenido la lluvia de dólares, tal vez no la que todos nos imaginábamos, que era un galpón en cada esquina, pero que la lluvia de dólares existió, es indudable. Sí, quizás ahora nos metemos en Argentina, los veo ansiosos por entrar en la Argentina y cómo hacemos de esta inversión financiera que realmente hubo, si se puede trasladar o no a la economía real. Pero necesito antes seguir dando una vuelta por el mundo. El primer tilde lo pongo entonces. El contexto hoy no presenta un semáforo rojo ni nada. Por suerte va a seguir jugando, por lo que escucho, a favor, y quizás bastante más a favor por lo que decías de Brasil, que es un dato muy relevante. Déjenme ver el segundo capítulo, que es la política. Y si quieren, ahí después terminamos un poquito en la Argentina. En todos los países del mundo tienen problemas políticos de consistencia serios, divorciados con los mercados. Vos decís, Brasil está recuperando, pero tiene una crisis política muy fuerte. Temer tiene menos popularidad que Dilma cuando dejó el gobierno. Y las elecciones también dan los futuros candidatos, veo las encuestas, y da conflictividad. Estados Unidos, Trump no pudo sostener más del 39% de popularidad, y eso es complicado. Francia, Macron perdió el 20% de popularidad. España, que ya no sabe si hablar de España, Cataluña en su división. Bolivia, si hago Bachelet en sus elecciones, Merkel, que tuvo que arreglar. Si doy una vuelta por el mundo, decís, los sistemas políticos, Argentina, los sistemas políticos los ves debilitados, y una economía como que no mira eso. Y a mí, cuando se da ese divorcio, me genera cierta inestabilidad. ¿Quién arranca? Creo que hay una transición hoy donde todavía no estás viendo en los mercados financieros ese efecto de insatisfacción política, porque no ha habido una respuesta. Y dependiendo de la respuesta vas a tener... y en la economía real tampoco, porque las economías van creciendo. Lo que pasa es que las economías reales, en los países centrales al menos, se están recuperando de un gran colapso que viste en el 2008-2009, y donde en realidad es más bien una recuperación de eso que una nueva crecimiento sostenido. Por eso es que también explica el nivel de tasas bajas por un tiempo. Con lo que me parece que hoy estás en una transición, y es clave lo que termina siendo la respuesta de la política para hacer que esa insatisfacción se resuelva en un contexto que todavía mantenga los incentivos económicos para invertir y crecer. Y la verdad no creo que esté dada la respuesta, es una búsqueda constante. Tal vez, sin querer saltar de vuelta de Argentina, pero tal vez, y sin dar una opinión, el gradualismo de algunas cosas, o el gradualismo resolviendo algunos temas estructurales, es una forma, o el de minimizar los costos que enfrenta la sociedad, que claramente ha sido un obstáculo siempre. La miopía de las sociedades es siempre un obstáculo fenomenal para poder avanzar en reformas estructurales. A ver, me sumo a una palabra mágica que dijo Gustavo, que son los incentivos. En general el incentivo es por qué yo voy a trabajar. Por el bien de mis hijos, para ganar más, porque me gusta, pero sobre todo hay un incentivo económico que siempre está. Lo que ha ocurrido en los últimos años, pero sobre todo en los últimos 30 años, es que en muchos países el tamaño del Estado ha crecido, no tanto como Argentina, pero ese tamaño del Estado hace que necesite una cantidad de recursos. Por definición, el Estado siempre y en todo lugar es ineficiente porque necesita el control del control del control. Si yo quiero cambiar esa lamparita, voy y la cambio yo. Si el Estado tiene que cambiar esa lamparita, alguien tiene que decidir, tiene que hacer una orden de compra, tiene que ver si alguien lo puso, etc. Entonces, hace un proceso más costoso, más lento, con menor capacidad de respuesta.
en la medida que el Estado ha ido tomando más actividades en otros lugares del mundo, se genera un resentimiento, porque necesitas pagar más impuestos. Y eso es el efecto que tenés en España, Cataluña, en Córcega, con Italia, en Valonia, con Bélgica, en Bavaria, con Alemania, en Escocia, y si querés sigo la lista. Digamos, en Sudáfrica tenés 4 o 5 que están desmembrándose, hemos tenido una cruentísima guerra en el Congo, sigue estando en el Yemen en esos problemas, en Arabia. O sea, la gente dice, yo pago, pero ¿yo qué recibo a cambio de esto? Entonces, esto es un tema de que no es solamente si hay déficit o superávit, no es solo si hay mucho impuesto o no, sino que tenés un Estado que es demasiado grande y necesariamente te tiene que poner un montón de reglas. Y en algún momento esas reglas empiezan a ser insensatas o incómodas o una mochila de piedras. Y eso es lo que se está viendo en todo el mundo. Perú. O sea, ¿y por qué hay tantas denuncias de corrupción en todas partes del mundo? ¿Acaso Odebrecht o alguno de estos otros señores eran los únicos que tenían algún tipo de trapisonda o pañito sucio en algún lado? No, es que son sistemas que permiten que eso ocurra. Y ha ocurrido en todas bueno, no sé cuándo vamos a pasar este programa, pero digamos la tapa del The Economist referida a Sudáfrica, que es de la segunda semana de diciembre, habla de los grados de corrupción que teníamos ahí. Tachá Sudáfrica, pone Argentina, pone Perú, es igual. En realidad yo creo que es más chiquita la de ellos y ya merecieron una tapa del diario. O sea, eso tiene un efecto muy grande en todas las economías y eso está haciendo que las tasas de interés y todo lo demás son las herramientas con las que cuentan los gobiernos para mantener un equilibrio sano donde no entremos en una recesión o en un gran crecimiento, pero que solo va a favorecer a unos pocos. Porque mucho crecimiento concentrado tampoco es bueno. Fede, ¿algo de valor acá? En línea con eso, me parece que lo que pasó en Estados Unidos, Europa, la raíz de todo es el deterioro en la distribución del ingreso. Cuando mirás la serie en Estados Unidos, el 90% de los menores ingresos perdieron 15 puntos respecto del 10% más rico. Ahí me parece está el problema de la inestabilidad política de hoy. Eso se resolvió con el crédito. Estados Unidos del 90 y pico al 2008 aumentó la deuda de las familias de 50, se duplicó a 100% del producto, pero cuando vino la crisis del 2008 ya no tenías ni los salarios ni la tarjeta de crédito, entonces tuvieron que ajustar. Y ahí apareció la deuda del sector público y cómo el sector público se agrandó, porque la demanda tenía que estar sostenida por el sector público mientras el sector privado pagaba las deudas. Y en ese contexto se explica las tasas bajas y el divorcio entre la economía real y el mercado financiero, digamos, que eso no nos beneficia a nosotros. Que Estados Unidos no crezca ni muy rápido ni muy lento favorece el escenario de tasas bajas y ese es el escenario ideal para el gradualismo. Que no cree inflación. Que no genere inflación. Claro. El gran punto es que no crezca demasiado para que no cree inflación. Y la gran discusión es si eso no va a pasar independientemente del nivel de crecimiento cuando ya ha acumulado recuperación. Pero también hubo una reforma tecnológica exponencial, ¿no? De lo que nosotros esperábamos hace 10 años, o nosotros, 4. Vos sos más joven, pero nosotros también nos cambió mucho la vida. Y eso también cambió la productividad y cambió los costos, porque uno puede trabajar sobre los ingresos, pero también sobre los costos. Y sobre todo en todas las industrias. También debe jugar una parte a la hora de la toma de decisiones, repito, la productividad que está habiendo en el mundo por los cambios tecnológicos. Sí, lo que pasa es que has tenido un sesgo en esa innovación que es muy ahorradora de mano de obra. Entonces, no solo de mano de obra, sino también de capital físico. Entonces tenés hoy una sensación de una fuerte innovación que no se ve en el empleo y que no se ve en la inversión. Cuando vos hoy mirás, los grandes innovadores prácticamente no tienen inversión física. Los Google de este mundo son empresas que multiplican a las compañías tradicionales automotrices del pasado y que tienen 1/10 de la inversión física. Pero no toman más indirectamente, porque hay mucha gente que vende a través de esos portales, hay mucha gente que empieza a trabajar en forma independiente o generó otro tipo de empleo. No lo has visto en el crecimiento de la demanda por mano de obra, y tampoco lo has visto en las medidas actuales que tenemos en productividad. Pero no hay desempleo. En los países desarrollados el desempleo es casi nulo. Sí. En los países, digamos, la ganancia en productividad también está en una serie de productos que eran impensables antes. Hace 500 años ni siquiera el rey tenía un reloj. Ese mismo reloj hace 10 años era muchísimo más caro de lo que puede ser ahora, o ese vaso o mis zapatos. Entonces, lo que es una canasta de consumo extremadamente más diversa. Y esa canasta de consumo, mezclado con el tema de la inequidad,
o de la desigualdad, es un problema. Y hay un tema muy serio que cuando hablamos de estos temas siempre hay que mirar desde distintos puntos de vista. O sea, si yo gano 10 y él 20, bueno, él gana el doble que yo. Si dentro de un año yo paso a ganar 20 y él 30, ¿cómo lo vemos? Él está igual, ponle 33 que gane, vamos a... Te va a hacer por vos. ¿Es más inequidad o no? Según como lo midas, él gana 13 más que yo, cuando antes ganaba solo 10 más que yo. Pero yo dupliqué mi ingreso y él no lo duplicó. Él aumentó 62%, entonces no sé, 60 y cuánto. Entonces, ese tipo de cosas, según cómo se mida, genera más disconformidad o no. Todas las corrientes que estamos escuchando recientemente es acentuando en que él sigue ganando más que yo. Pero yo dupliqué. Entonces, hoy la persona más humilde de Argentina, no sé, en otros países, digamos, está mejor que lo que hubiera estado una persona, la más humilde, hace 50 años. Hace 15, hace 8, y ahí empezamos a discutirlo un poquito más, porque ha habido gente que ha caído en su capacidad de consumo, indudablemente. Pero la productividad en el mundo ha hecho que hasta ahora hay casi pleno empleo en todos lados, en tareas diferentes. Pero no hay un también concepto con desigualdad, diferente. gente que entró al sistema, que se Claro. pudo capacitar y que son los que fabrican los drones, y hay gente que el dron le sacó un trabajo y no se pudo A ver, reinsertar. en España hay 20% de desempleo y sobre todo de gente joven. ¿Ok? Pero es muy estructural. Es muy estructural y por otra parte también es un desempleo en negro, porque el tipo si quiere trabajar en una verdulería haciendo delivery podría. Sí, en No realidad quiere. lo que has visto como muy nítido es que toda la innovación está utilizada en la distribución. Por eso hoy es mucho más fácil el acceso a los bienes. Pero eso no se ha reflejado en creación de valor. Se ha mejorado al beneficio del consumidor, pero todavía no se ha visto reflejado en la oferta. Y cuando vos decís el pleno empleo está en las partes centrales del mundo, en Estados Unidos la oferta laboral cayó casi 10 puntos Sí. en los últimos años. Quiere decir que en realidad es un empleo... En los hombres hacen trabajar a las mujeres. Es un empleo que está reflejando una falta de demanda por nuevo trabajo, que es este equilibrio incómodo que se está viendo. ¿Ibas a agregar algo? Sí, dos cositas en relación a que no se vio manifestado en creación de valor. Cuando uno mira los índices de productividad en Estados Unidos, la productividad viene creciendo más lento que los últimos años. Exactamente. Creciendo al 1,5 cuando el promedio Mitad. histórico es 2,5. Exactamente. Y eso impone un riesgo, porque si la inflación acelera, no tenés mucho margen para compensarlo y la suba de tasas puede ser más agresiva. Exacto. Entonces eso me parece que es un Bueno, punto... Los que miran el mercado laboral te dicen que en realidad, como toda esta innovación es tan agresiva en contra de cierta mano de obra, en parte explicas por qué la inflación no tiene aparece presión, todavía. aunque tengas un pleno una tasa empleo. tan baja. Y algo relacionado con eso es que si la tasa de participación en Estados Unidos empieza a aumentar, es decir, si vuelven gente que estaba fuera del mercado de trabajo Menos presión. porque se desanimó, eso le daría margen a Estados Unidos para no tirar de la cuerda de la inflación de salario. Y eso le daría más margen a la Fed para ir despacito con la suba de tasas, y eso sería una buena noticia para nosotros, que aumente la tasa de participación en Estados Unidos. Bueno, a pedido de todos ustedes vamos a empezar a debatir ahora todo esto que está pasando en el mundo, cómo lo llevamos a la Argentina. ¿Sí? Yo trataba de plantear al principio, no sé si con éxito o no, en el hecho de asumir la realidad en la que estamos, que no nos sobra y que nos falta y mucho, porque creo que hace falta un esfuerzo de toda la población más allá de un gobierno. Como una vez dijimos acá, que una vez le dijeron al presidente, no alcanza con la voluntad de un gobierno, no alcanza con la voluntad de una oposición, tenemos que ver la voluntad de la sociedad, si está dispuesta a cambiar paradigmas que tenemos hace bastante tiempo y claramente sin éxito. Una vez yo siempre te robo una frase que vos una vez me dijiste que me pareció muy buena. Decís, mira, tenés el máximo de gasto público, me dijiste un día, con el máximo de pobreza. Significa que estamos haciendo las cosas mal. Yo ya hablé demasiado. Diana, empiezo contigo. Si tengo que marcar agenda, Es justo. ¿no es justo? A ver, si tenés que marcar agenda, que como gobierno, como sociedad. Como sociedad, como diciendo, nada, charla de amigos y nos estarían escuchando y dicen, bueno, ¿por dónde marcas la agenda? Mira, yo creo que, digamos, junto a esto con lo que hablábamos de capital humano, el asunto es hacer las cosas bien. Capital humano no es estudiar, es si sos un deportista, entrená, si sos un músico, practicá, si sos un pintor, dale, porque si no el cuadro no va a estar terminado para cuando lo tengas que entregar.
O sea, es hacer las cosas bien. Si como sociedad empezamos a que cada uno la responsabilidad que tiene la cumple, yo creo que el país cambia muchísimo. Yo ando con taquitos por la ciudad, no sabés lo que es caminar por las veredas. Y eso no es el intendente que tengamos ahora o el que vendrá, porque el que puso la baldosa la puso sin cariño, la puso abajo, están todas rotas. Desafío lo que nos están viendo a que caminen 5 metros en una veredita que esté sana. Y si está sana, dentro de una semana la rompen para arreglarle otra cosa. Las cosas no quedan bien hechas. O sea, si el maestro enseña, si el policía cuida, si el que pone la baldosa la pone derecha, dejando de lado los temas económicos, tendríamos un salto en productividad extraordinario. Porque hoy estás pagando cosas que en realidad no están bien hechas. Por ejemplo, la salud pública, la educación pública la estamos pagando y no es buena. El caos de tránsito que tenemos todos los días, un poquito tendrán que ver los piqueteros, pero más que nada es porque los semáforos no están coordinados. ¿Quién es el señor que tiene que coordinar los semáforos? Por favor, que venga, que... Bueno. Entonces, ese tipo de cosas como sociedad también tenemos que verlo. No es solamente la parte macro o que tengamos conciencia que el Estado tiene que ser más chico porque nos controla la vida. No, es que cada uno se haga responsable de lo suyo. Yo sé que es un mensaje muy mediocre, digamos, pero digamos, si mi hijo deja en el plato arriba de la mesa, querido, vos lo levantás. Y si no, mañana todavía está ahí. Mamá, sos una bruja. 2, 3 semanitas y el chico aprendió que el plato hay que llevarlo a donde se lavan. Ese tipo de cosas en Argentina no es un discurso que se esté dando. Es muy poco elegante, es muy poco sofisticado, pero es esencial. Si cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y hacerlo bien, vas a tener un salto en productividad enorme. Y es más, ¿qué te podría llegar a ocurrir? Si las maestras enseñan en los colegios públicos, entonces los de los colegios privados se van a quejar. Porque me quedo sin trabajo, porque todos los chicos van a ir al colegio público, que es bueno y sin un costo explícito. Repregunto a lo que fuera, a lo que vos decías. Pero, ¿estamos preparados para hacer eso? Porque yo siento que es una sociedad que todos exigimos cada vez más derechos y muy pocos estamos dispuestos a tener obligaciones. O sea, todos nos quejamos por lo del otro. No, que vos no pagás esto, no, que vos pagás esto. En vez de agrandar la torta, siento que la sociedad es una exigencia completa. Sí, pero aparte yo creo que se suma un poco lo que decía Diana. Siempre me acuerdo de mi papá hace muchísimos años me dijo, los argentinos somos simplemente improvisados. Y te da la impresión de que al menos con una cuota de optimismo, de esperanza, en los último año vimos que al menos gran parte de la sociedad se dio cuenta que esto de improvisar y aceptar cualquier cosa con tal de que te vaya más o menos bien, ya no funciona más. Es pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Me parece que las elecciones, en un contexto económico que no tenían demasiadas bondades, donde la sociedad siguió apoyando al gobierno por otras variables que no son económicas, me parece un cambio radical. Y eso es una cuota de esperanza. Obviamente nos falta muchísimo y nos falta el... Igual me contagiaste, estuvo bueno. Sí, es verdad. Desde ese punto de vista creo que estamos un poquito más preparados. Fede, vamos a ir un corte, te doy el tramo final de esto para que me digas. Por ahí relacionado con todo eso, cómo generar los incentivos para lo tuyo, es si estamos preparados como sociedad para asumir el costo de bajar la inflación. Porque eso tiene que ver con los incentivos y con mejorar la competitividad que vos decías al principio. En Argentina la inflación es 1,5% mensual, cuando en el mundo, en Brasil, es 2,7% interanual. Con ese ritmo de inflación es muy difícil generar esquemas de incentivos, es muy difícil competir. Planificar a 2 años. No hay tipo de cambio real que aguante, no hay tasa de interés que aguante. Entonces, me parece que la sociedad tiene que entender cuáles son los mecanismos para bajar la inflación y si está dispuesta a hacer el esfuerzo que implica bajar la inflación. Porque bajar la inflación tiene un costo en el corto plazo. Entonces me parece que hay que explicar bien desde el lado del gobierno ese sendero y hay que entender como sociedad si estamos o no dispuestos a asumir ese costo. Vamos a hacer un corte acá, un minutito nada más, 2 minutitos, y después vamos a hablar de plata. ¿Les parece? Vamos al corte. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio.
Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae la historia de una pareja, un alquiler a punto de renovarse, con un valor que se pasaba de rosca, hasta que ellos vieron la propaganda de los nuevos créditos SUBA del hipotecario y ya no van a renovar, van a comprar. Encontralo en las mejores sucursales. Con una nueva visión, entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Muchas gracias por esperarnos. Simplemente porque me toca tener el micrófono y arrancar, déjenme jugarme medio. Como conclusión, un mundo todavía juega a favor del argentino, o al menos no presenta un obstáculo. Argentina, que parece, por lo que hablábamos, va a depender mucho más de nosotros, de los ciudadanos, de lo que nos puedan hacer por nosotros. Por lo tanto, va a ser un ambiente mucho más selectivo. Y en este ambiente, con esta introducción, bastante selectivo, no a todos le va a ir igual. Hay gente que le va a ir bien, hay gente que le va a ir mal, hay industria que le va a ir bien, hay industria que le va a ir mal. En este contexto y con estas reglas del juego. Dicho esto, Gustavo, empiezo por vos. ¿Qué sectores ves donde decís, acércate a ellos que están en el lugar correcto en el momento adecuado? Mira, creo que todavía el sector energético sigue siendo parte de la estrella argentina. Uno, porque nos perdimos el tren de los últimos 10 años y hay que volver a construir las vías. Y otro, porque es donde hay una riqueza natural que Argentina tiene que explotar. Así que ese es un sector que me parece va a seguir generando... Todo lo que sea proveedor de la energía, si te ofrecen laburo ahí, dale para adelante. Yo creo que ahí hay mucho potencial y hay mucho valor, mucho espacio de crecimiento. Y después tenés en el resto de los sectores, hay que sí ser muchísimo más selectivos. Me parece que tal vez el candidato más simple es el sector financiero, porque por las mismas razones que este país fue un fracaso, el sector financiero es minúsculo y tiene en comparación internacional muchísimo para crecer. No es un crecimiento armónico, porque el sector financiero pequeño que existió fue extremadamente rentable por la inflación. Con suerte vamos a un sendero donde la inflación deja de ser parte de la realidad y se tienen que acomodar a eso, así que va a ser un sector de fuerte competencia, pero en términos agregados para el sector me parece que también ahí hay muchísimo potencial. Diana, yo estoy seguro que si te pregunto, tenés uno de tus hijos que trabaja en nuestro ambiente, le gusta también la bolsa, bienvenido a todo eso, y yo te pregunto, ¿dónde te gustaría que trabajen tus hijos en el ciclo que viene? Me vas a decir que sean felices y hagan lo que quieran. Exacto. Ya te evité esa respuesta. Ahora, en el punto diciendo, están en el sector correcto, independiente, ellos van a hacer lo que quieran, pero ¿dónde te gustaría vos es una manera de preguntar distinto? Yo creo que uno de mis hijos está en el sector correcto, que es un cuasi agrónomo,
Yo creo que Argentina tiene recursos naturales maravillosos, tenemos las mejores pampas, etcétera. Tenemos la capacidad de tener biotecnología, etcétera. Tenemos la capacidad de tener la industria metalmecánica que apoye a eso. Tenemos la capacidad de generar un montón de actividades. Yo creo que Argentina, si algún día apunta realmente a que el verdadero motor de la economía argentina es el agro en tus múltiples variedades, todos los demás es para alimentar eso, porque la maestra de inglés del pueblo le da clase a los chicos del pueblo que viven en el pueblo porque hay algo para hacer en el pueblo, si no los vamos a terminar de matar. Lo que se puede hacer en una infinita cantidad de variedad de cosas, desde Big Data, investigación en semillas, vacunas, tenemos una variedad de producción. Argentina es el único país del mundo en donde de Jujuy a Tierra del Fuego no hay ninguna provincia que no tenga gigantescos recursos naturales, no solamente de minería o lo que sea, pero digamos que sean de capacidad de producción algo. Tenés ovejas o guanacos a tabaco, tenés hierba a arándanos y peras y manzanas. Argentina tiene una capacidad extraordinaria en ese sentido. Y dejemos de lado las retenciones, que todo el mundo habla de la soja, etcétera. Nadie sabe la inmensísima capacidad de creación que tenés en eso, lo que es volver a hacer los caminos, lo que es volver a generar la capacidad de educación rural, lo que es darle internet a todo un país que tiene esta intención. Ahora, te interrumpo como... No, el agro. Como referente de la Universidad del SEMA, sí. ¿Estamos preparados? O sea, ¿las universidades vieron ese cambio y le estamos, está la oferta? Lo ven aisladamente en todos lados. En cada lado se enseña una actividad y no te dicen, bueno, y trate de hacerlo en eso. O sea, digamos, la hotelería puede ser hotelería rural o puede ser acá el hotel más caro de Argentina o de París. Pero, digamos, el concepto es exactamente el mismo. El estar preparado hacia dónde me dirijo y cómo vamos, lo que hizo Corea con la industria electrónica, no quiere decir que todos los coreanos se pongan a trabajar en chips. Es, señores, tenemos que un país que tiene que hacer eso. Lo que hizo Estonia con ser un país en donde tiene una base de que toda la información sea electrónica. Después unos serán médicos y otros serán abogados, pero vos le das un soporte a algo. Y Argentina tiene la enorme capacidad de poder dar un soporte infinito en una variedad que es sorprendente de actividades, de toda la industria metalmecánica. Vos sabés que en tractores se produce más que de autos. Todo el mundo habla de la industria automotriz y no habla de lo que se hace de tractores, de implementos. Argentina exporta al mundo tecnología, no solamente como es la siembra directa, sino, por ejemplo, lo que son todas las cuestiones, estas, no sé cómo se llaman, las silobolsas. Se están haciendo desarrollos en inoculación de bacterias en semillas únicas en el mundo porque es para nuestro clima, pero ya estamos empezando a exportar a otros. ¿Qué se necesita? Y una ley de patentes como Dios manda, bueno, o mejor que no hubiera ni siquiera una ley de patentes. Necesitas un montón de cosas que puedan apoyar ese crecimiento. Y los jóvenes que lo vean, que no piensen solamente en ir a la discoteca el sábado de la noche en una ciudad grande, porque hay un montón de otras veces y una vez por mes venite a Buenos Aires. Pero el resto del tiempo quédate trabajando. Fede, ¿te toca hablar con tus amigos de la Ditela? Ojalá que se cumpla eso porque es clave que para el gradualismo, para que llegue a buen puerto, es clave que si bien el mercado internacional nos da tiempo, en algún momento las exportaciones tienen que acompañar el aumento de las importaciones. Entonces es clave que se genere eso que decís para que las exportaciones empiecen a aumentar. Para sumar, creo que el otro sector es la construcción y todos los sectores encadenados a la construcción porque digamos, convergen dos factores, que es el boom de la obra pública, al que apuesta este gobierno, todo lo que tiene que hacer en materia de infraestructura y por ahora tiene el mercado para financiarlo, y después eso combinado con la expansión del crédito hipotecario, con el tema de lo que es la UBA y digamos con el potencial del crédito hipotecario, con el shock de obra pública, me parece que lo que es la construcción va a seguir tirando. Si un alumno tuyo te pregunta, aprovecho y tomo un crédito UBA, con todo tu conocimiento de lo que está pasando con la tasa de interés, con la inflación, etcétera, ¿le decís, tomá y arriesgate, comprá o manejá la plata, comprale Bax y andá pagando de a poco? Yo lo tomé. Hace poco tomé un crédito UBA, así que no podría decir lo contrario. Preferencia revelada. Claro. Pero hay que tener, digamos, es muy tentador la relación cuota-ingreso al principio, pero hay que entender cuáles son los riesgos, ¿no? Si la estrategia de desinflación falla, eso puede tener un problema, con lo cual es importante tratar de tener margen para ir achicando la duration del préstamo, ¿no? Tratar de ir precancelando en la medida que uno tenga espacio para hacerlo más cortito y tener menos riesgo, ¿no? En Argentina la estrategia de desinflación depende de muchas cosas, entre otras del contexto político. Entonces, te repregunto, doy vuelta por lo mismo y apelo a tu olfato ahora.
Vos dijiste en una de las preguntas que uno de los temas relevantes es la inflación, ¿no? No sabemos los precios, no sabemos cuánto valen las cosas y realmente hay inconsistencias muy grandes. ¿Crees que le vamos a ganar? ¿2018 la inflación va a ser bastante menor que en el 2017? Yo creo que va a ser menor. No va a ser lo que quiere el Banco Central o la meta del 10%. Me parece que el partido de la inflación lo va a definir la paritaria. Yo estoy viendo una inflación en la zona de 17, de 18%, 17,5%, viniendo del 24%. Si se logra establecer una paritaria en la zona de 18%. Lo que pasa que es muy difícil acelerar el proceso de desinflación cuando al mismo tiempo estamos subiendo tarifas para recomponer el déficit fiscal, con lo cual eso lo tienen que entender la población y lo tiene que explicar bien el Banco Central. Porque para que el Banco Central sea creíble tiene que establecer cuáles son los mecanismos por el cual su instrumento, que es la tasa de interés y la comunicación, logran anclar las expectativas. Y sobre todo en una economía que tiene mucha inercia. Para mí el principal problema de la inflación argentina es la inercia y que nuestro propio mecanismo de formación de precios mira hacia atrás y replica automáticamente. Ese chip no se cambia de un día para el otro. Me parece que eso depende de cuán creíble sea el Banco Central. No me preocupa que no se cumpla la meta de inflación, porque en una economía que parte de alta inflación, hay inercia y suba de tarifas. Mientras la inflación baje, la meta de inflación sirve como un centro de gravedad para coordinar. Claramente que si el Banco Central se torna menos creíble, esa meta de inflación sirve menos para coordinar. Pero me parece que vamos a bajar la inflación el año que viene con suba de tarifas subiendo por arriba, pero no hacia la meta que se propone el Banco Central, y eso no me preocupa. Creo que el Banco Central tendría que bajar la ansiedad de bajar la inflación con la señal de la tasa de interés, dado que tenemos la restricción del gradualismo fiscal. Me la dejaste picando para preguntarte, Diana, esto de la ansiedad, nuestra ansiedad, todos, en algún aspecto. ¿Es discutible gradualismo sí, gradualismo no? ¿Es lo que se puede hacer? ¿Tenemos que a veces calmarnos un poco nosotros? ¿A qué hora termina el programa? Vos seguís, la gente se irá, nosotros vamos a seguir. Nosotros seguimos. A ver, yo hubiera preferido algo muchísimo más rápido, al menos inicialmente. Dado que estamos haciendo una cuestión gradual y como bien dice Federico, hay que explicarlo o entenderlo, creo que lo que está faltando es, no sé si rápido o despacio, pero díganos a dónde vamos. Díganos cuál es el plan, díganos cuál es el objetivo. Supongamos que esto que yo digo fuera coherente, esto de que el sector agropecuario es lógico. Porque eso te sirve para coordinar todas las cosas. Y rápido o despacio, llega. ¿Vas a hacer un plan de viviendas? ¿Qué haces? ¿Múltiples planes de 50 casitas en muchas pequeñas ciudades del interior o 2.000 en el Gran Buenos Aires? Es extremadamente relevante que haya un norte y yo no lo noto que lo haya. Creo que el gobierno está haciendo muchísimas cosas bien, pero no nos hemos enterado de hacia dónde va. Están creyendo mucho en que se va a surgir naturalmente, que la verdad que es una buena idea, pero no es suficiente. Te tengo que repreguntar, ¿es un tema de comunicación o es un tema de que no lo saben, día a día? No lo saben todavía. Han estado, reconozcamos el estado en que encontraron el Estado. O sea, no había nada. Ahí tengo la hija de unos amigos que trabaja en la provincia de Buenos Aires. Todavía hoy, diciembre de 2017, todavía no tienen computadoras, tienen que llevar la propia. Y además no tienen wifi, tienen que ir con su celular y darle señal. O sea, ya pasaron 2 años y todavía no se logran hacer esas cosas porque realmente es extremadamente complejo hacer un diagnóstico, tienen que llamar a la licitación, lo hacen para todas las oficinas públicas, bueno, un montón de cosas que ha hecho que sea extremadamente difícil para el gobierno empezar a operar. En aquellos casos en donde lograron poner un mecanismo, por ejemplo, obra pública para rutas, el desarrollo es extraordinario. O sea, no hay palabras para describir lo que está pasando en ese tipo de cosas. En otras no, porque hasta que pudieron encontrar cuál es el timbre para tocar, no sé si te contesté la pregunta, la verdad que ya ni me acuerdo que preguntaste. Está muy bien, está muy bien. Gustavo, llévame lo que dijeron ellos a término de mercado, a lo que nos gusta a nosotros. Entonces, ponémelo en una cartera de inversión. No hables de la gente, vos. ¿Cómo estás cómodo vos hoy con este escenario que pintamos? Internacional, local, Brasil, etcétera. ¿Cómo te sentís cómodo vos con tus ahorros? Muy concentrado en Argentina, en parte porque creo que hay una apuesta a que el gradualismo funcione. Una cosa que me da, yo coincido con Diana en que a veces uno no encuentra clara la ruta
sí entiende bien las intenciones y ve algunos atisbos de mensajes que son importantes. Lo que está pasando con las cuentas fiscales desde mayo de este año me parece que es bastante revelador. Es decir, es un gobierno que por primera vez está tratando de controlar lo que gasta. Y si uno lo ajusta por las bajas de impuestos, están haciendo un esfuerzo. Obviamente la etapa, lo que recibieron fue un problema mayúsculo que tal vez necesitaba un poquito más de agresión al principio, pero si la política no lo permitió, al menos ves que en el margen lo están haciendo. Así que con eso, muy concentrado en Argentina, el mundo hoy no paga, pareciera que no va a pagar más. Alguna protección de riesgos extranjeros compro, es decir, yo me protejo de algún riesgo de tasas en Estados Unidos, me protejo de volatilidad baja que sube en el equity americano. ¿Te compras un seguro por si falla? Compro seguros, pero estoy muy invertido en Argentina, una muy buena proporción de pesos. Todavía como individuo puedo seguir comprando Levax, como administrador de aseguradoras tal vez no, pero como individuo sigo comprando Levax. Y después apostando más a la compresión de spread argentino y a la mejora de valor de la riqueza argentina y del sector productivo argentina, con lo que las equities acá me parece que siguen teniendo un espacio de valor, no lo que hemos visto en el 2017, ojalá sí, pero no apostaría tanto, y sí un componente en dólares que sea más de largo plazo y que apunte a esta compresión de spread, con lo que lo más importante como mensaje es la concentración en Argentina y sí un componente muy importante comparado al pasado en pesos. Déjame jugar a trader ahora, en realidad intermediario. Esta es la cartera de él. ¿Hay algo de lo que él dijo que comprás, yo te consigo y te vendo? ¿Hay algo de lo que él dice que le vendés que no compartís? No, estoy de acuerdo. Argentina es mi mayor portafolio. Gradualismo fiscal, con un banco central que quiere bajar la inflación rápidamente, favorece el atraso cambiario. Y en ese esquema la tasa de interés tiende a ganarle a la inflación y la inflación al dólar. Claro que en el medio puede haber sobresaltos porque estamos en un régimen donde el tipo de cambio flota, estamos acumulando desequilibrios, con lo cual hay que diversificar ese riesgo cambiario que tienen las Levax con algo de dólares. Apostaría también a la parte larga de bonos porque veo algún margen de compresión de spreads. Los bonos argentinos, entre convexidad y cupones, protegen mucho. Entonces son muy atractivos los bonos argentinos de largo plazo, pero siempre hay que tener algo en la parte corta para diversificar tanto el riesgo cambiario de las Levax como el riesgo de si algo sale mal y suben las tasas de interés que tienen los bonos largos. Con lo cual me gusta ese juego y tener un núcleo de bonos cortos en dólares. Te mentí porque no es la última pregunta. Dame una vuelta de tuerca en lo que decías ahí, lo más concreto posible, porque me dio la sensación en tu respuesta de que mostrabas una inconsistencia difícil de sostener. Sí. Y que estamos en un círculo como atrapados. Dame una vuelta ahí. Me parece que tratar de bajar rápido la inflación, cuando se corrige lentamente el déficit fiscal, esa asimetría en las velocidades se paga con un costo. El costo es el atraso cambiario y generar que el proceso de crecimiento y de desinflación sea más vulnerable a cualquier shock adverso, sea local o internacional, porque genera un aumento de la brecha externa. Entonces, me parece que mirando o llevándolo a la cartera, si bien las Levax son atractivas, cuando uno mira atraso cambiario y aumento del déficit de la cuenta corriente externa, estamos muy expuestos a que en algún momento el tipo de cambio suba y corrija, sobre todo cuando tenemos un banco central que va a dejarlo mover cuando la presión esté. Entonces me parece que hay que diversificar el riesgo cambiario de la Levax. Perfecto, se van a ganar un libro cada uno, obviamente, del creador de este espacio. No lo van a elegir ustedes, se los voy a dar yo a la fuerza. Ganátelo. Un minuto, algo que no dijiste que querés decir. Que me corrijan por optimista, en general es un sesgo que tengo, así que probablemente hay que ser más cauto de lo que he sido yo, pero me parece que de a poquito vamos construyendo algo más sustentable. Vale la pena la Argentina, sí. Vale la pena haber vuelto. Sí. Tu minuto. Gánatelo. No, está bien. Súper de acuerdo, no solamente vale la pena la Argentina,
y que los demás son peor, sino que si no sos optimista, ¿Para qué? ¿para qué? Brillante. ¿Me lo gano? Sí, gánatelo. Ya te ganaste. Con la respuesta, la verdad. La de recién. Me parece que hay espacio para Argentina, claramente, pero creo que hay espacio para afinar la coordinación entre lo que es toda la política económica, sobre todo para un gobierno que tiene que hacer zigzag entre construir capital político, por lo cual la economía no se le puede caer, pero al mismo tiempo tiene que dar señales al mercado. Entonces tiene que estar pivoteando entre esos dos ejes y el mercado le da tiempo. Muchísimas gracias a los tres por haber participado en el último programa. Y me animo más. Muchísimas gracias porque lo hacen constructivamente. O sea, está bueno lo que dicen y está bueno que los escuchen, porque finalmente esta es la Argentina que tenemos que hacer, ¿no? Hablando en este tono, constructivamente, hay cosas que se pueden mejorar y ustedes los conozco a los tres y lo hacen con mucho respeto, así que muchísimas gracias. Un placer. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el cierre del programa, perdón que les voy a dar la espalda un segundo. Simplemente me queda el minuto final y me lo voy a tomar solo para agradecerles. Primero ustedes por el apoyo incondicional al equipo Bulat, estuvieron acá en cada programa, cada cambio, etcétera, nos aceptaron y por eso muchísimas gracias. Muy necesario para nosotros. Muchas gracias al equipo Bulat, a Luli, a Santiago, a Karina, que en este caso Gerardo, Mireya, etcétera, muy grande, no me voy a acordar de todos los nombres, pero a cada uno de ellos que ponen lo suyo para que esto funcione como equipo. Gracias a los auspiciantes, sin ellos no estaríamos acá, así que muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a Metro por confiar y en este caso prestarnos la pantalla y al estudio Dimar porque precisamente aquí hacemos el programa. Señores, nos despedimos, muchísimas gracias, muy buen año, nos reencontramos la próxima en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Auspició este programa Banco Provincia.